Recibí un libro que se llama Un halcón bajo mi ventana, de Lumen. Y dice la contraportada: Julieta es una chica de 14 años que busca el sentido de su vida en el México de los años 60, entre el rock y los movimientos feministas, la revolución sexual y la rebelión estudiantil frente a la dictadura del PRI. Clara, su madre, es una carismática psicóloga que lucha por los derechos de las mujeres, hija de exiliados españoles sobrevivientes de la persecución antirrepublicana de la dictadura franquista. Su padre, Fernando, es un buen hombre, heredero de una estirpe de poderosos militares que vive en un constante enfrentamiento entre el amor hacia su esposa e hija rebeldes y el cuestionamiento de su familia conservadora. Es la primera parte de la contraportada de este libro de la autora, que es periodista de investigación, que es escritora, editora, productora, guionista y activista social. Ha publicado cientos de artículos periodísticos y ensayos sobre política y derechos humanos. Es autora de una veintena de libros, entre los cuales destacan Los demonios del Edén. Ya se está usted adivinando quién es. Los demonios del Edén, el poder que protege a la pornografía infantil, Memorias de una infamia, hashtag ellos hablan, Cartas de amor y rebeldía y el día que invadieron mi planeta, sobre las vivencias de la guerra de la niñez ucraniana. Es la primera parte de la presentación del perfil, de la biografía de esta periodista, investigadora, escritora, que ahora está presentando en México Un halcón bajo mi ventana, Lidia Cacho. Bienvenida al estudio, Lidia, qué alegría verte. Bienvenida a México. ¿Cómo estás? Hola, Carmen, bien, feliz, no puedo creer que estoy aquí, es como un sueño. El sueño es nuestro porque siempre admiramos muchísimo tu trabajo, es un trabajo espectacular, importantísimo. En el corte estábamos diciendo 20 años de Los demonios del Edén. Justamente en febrero de este año cumple 20 años. 20 años Los demonios del Edén, y vaya batalla que has dado que te tiene fuera de México. Así es. Hay que decirlo así, porque vienes a México pues estos días, pero tú estás fuera de México. Lo hemos platicado muchas veces, pero vale la pena que en este 2026, 22 de mayo de 2026, volvamos al punto. ¿Por qué Lidia Cacho no puede vivir en México? ¿Por qué no vive en su país? ¿Y por qué estás fuera? Bueno, cuando después de publicar Los demonios del Edén comenzaron las persecuciones ya oficiales, entre todos estos grupos políticos y criminales que estaban vinculados en las redes de trata de personas, ¿no? Gobernadores, senadores, cuerpos policíacos, directivos policíacos, fiscales, procuradoras, que estaban todas y todos unidos en red para tratar de proteger a esta red internacional de trata de personas sobre la que escribían Demonios del Edén. Y luego, como lo judicializamos y empezamos a proteger a las víctimas, empezamos a ganar batallas, metimos a la cárcel al líder, a Jan Sucarcuri, lo sentenciaron a 113 años de prisión y nos fuimos detrás de todos y cada uno de los criminales, incluido el ex gobernador de Puebla. Bueno, pues la sanción, la represión, la persecución en mi contra llegó hasta torturarme, perseguirme, encarcelarme y seguirme amenazando de muerte. Y en 2019, después de que ya teníamos en la cárcel a mis torturadores sentenciados y a punto de detener a Mario Marín, el ex gobernador de Puebla, que quería ser presidente de México y creyó que podía hacerlo desde el PRI, entraron a mi casa unos sicarios, mataron a mis perritas, robaron material periodístico y fue el último de los atentados de muerte que viví. Y entonces sí, ya la Interpol y los expertos me dijeron, te sales porque ahora sí ya no quieren que sigas testificando contra el gobernador, contra el resto de los criminales y otros que ganarán las próximas elecciones de este país. ¿Y otros que ganarán y que ganaron? Y que ganaron. ¿Había testimonios y hay testimonios contra gente de Morena? Sí, totalmente. Sí. ¿En curso? En curso, sí. En el caso del exgobernador Mario Marín, me comentabas que en esta batalla judicial que has dado, porque es enorme, de tantos años, se acaba de resolver un amparo en relación a Mario Marín, que se encuentra en la cárcel y se mantiene en la cárcel. Es importantísimo. Justo antier estaba dando entrevistas sobre la novela, sobre Un halcón bajo mi ventana, y me llama Leopoldo, a quien tú conoces muy bien. Leopoldo Maldonado, que es un gran personaje de Artículo 19. Mi abogado, que tiene una resistencia tremenda porque lleva más de una década conmigo.
Y me llamó y me dijo, tenemos que celebrar, logramos ganar este último amparo de Mario Marín y de Adolfo Caramel, exdirector de la Policía Judicial, que querían salir de, pues, liberarse del caso. Y sobre todo Mario Marín quiere salir del penal de alta seguridad y lo perdieron de nuevo. Y entonces yo vuelvo a testificar y ahora, estando aquí en México, por supuesto que otra vez, con las y los nuevos jueces que le corresponden al caso, y seguiremos. Entonces, para ellos, mi presencia viva, sobre todo eso creo que es lo más importante. La razón por la cual vivo en el exilio forzado es porque ellos necesitan que yo esté muerta. Hay mucha gente... Ay, Lidia, qué frase está... Detente. Necesitan que esté muerta. Es una frase brutal lo que estás diciendo. Pero es verdad, porque ellos... Mira, yo estaba hablando con un experto de Interpol hace un año y me dijo, el peligro de que vuelvas a México radica en que no solamente estos personajes, sino otros vinculados con el actual gobierno de Puebla, que está vinculado con Morena, y con otros personajes de la política que antes eran del PRI y ahora pertenecen a Morena, como ya sabemos, ¿no? Es que ellos han decidido, muchos de ellos han decidido que es mejor que seas una mártir muerta a que seas una testiga viva, porque vas a seguir testificando contra todos ellos y lo saben. Eso es brutal, brutal, brutal por los cuatro costados. El Estado mexicano en este momento pues debe ser responsable de tu presencia aquí en términos de tu seguridad. No, definitivamente cuando yo informé a las autoridades españolas que me han protegido desde que yo llegué allá, que quería venir acá y que sí estaba obsesionada con volver con la novela. Tu libro aquí. Con presentar mi libro, porque además es un libro histórico que trae un recordatorio del México que reconstruimos y el México que persiguió a la sociedad civil organizada. Y me dijeron, solo puedes ir si llevas un grupo grande de seguridad privada. Y es lo que tenemos gracias a mi editorial y a quienes me cuidan, pero no, definitivamente no. Imagínate, la Guardia Nacional era quien me estaba cuidando, y lo entrecomillo, cuando entraron los sicarios a mi casa. La Guardia Nacional era quien me estaba cuidando cuando el atentado anterior a que entraran los sicarios a mi casa en 2019. Es decir, se habían ido a comer tacos, curiosamente, en el momento en que sucedió el atentado. Así que no, por supuesto que no voy a ponerme en manos del lobo. No soy Caperucita. No soy Caperucita, Lidia Cacho. Un halcón bajo mi ventana nos remite a los años 60, nos remite a esas grandes movilizaciones de estudiantes, de hombres, de mujeres, la sociedad civil expresándose y la sociedad masacrada por un Estado autoritario. Un halcón bajo mi ventana. ¿Qué tan biográfico es el asunto? Fíjate que nada, en realidad la gente me pregunta si si Julieta, la protagonista adolescente, está basada en mí, en mi historia, en mi vida, y francamente no, hubiera querido ser una adolescente tan estable y tan con tanta clarividencia sobre lo que estaba sucediendo. No, yo era muy rebelde de otra forma y no tiene nada que ver conmigo. Julieta es otro tipo de personaje, ¿no? Pero sí elegí que nuestra protagonista fuese una niña entre los 13 y los 14 años que justamente estaba observando a su país y descubriendo la política al mismo tiempo que descubría el amor, la igualdad, la desigualdad, y descubría cómo funcionaba el mundo de los militares. Y ella es esa mirada del asombro y de la ingenuidad, y al mismo tiempo esa mirada que tenemos en la adolescencia, que no está todavía contaminada por ideologías, sino simplemente es capaz de observar sin juzgar y decir, esto que está sucediendo le hace daño a todo el mundo. Y ella es la testiga de lo que sucede desde el 68 hasta el 75. Veo que en el cintillo de Lumen está una frase de Dolores Reyes que dice: una novela sobre el poder revolucionario de la ternura y la amistad. Lidia Cacho logra construir una voz valiente, cargada de la suficiente inocencia como para arriesgarse a seguir luchando por lo que no debimos olvidar nunca: la verdad, el amor, la memoria y la justicia. De eso va. De eso va. Es un libro sobre memoria histórica que demuestra por qué México, a pesar de toda esta crisis de narcopolítica brutal que tenemos, de desapariciones forzadas,
de vínculos entre el Estado y los grupos de crimen organizado transnacional sobrevive de esta manera, porque somos capaces de seguir bailando en medio de la guerra. Creo que esta novela nos recuerda por qué. En el propio cintillo que leí también hay una parte que tiene que ver con lo que piensa Alfonso Cuarón, el querido cineasta Alfonso Cuarón, que dice: una narrativa íntima y poderosa sobre el despertar político y sexual de una joven que reclama con su voz el lugar de las mujeres en una historia que intentó borrarlas. Buena frase. Es que ese es el eje de toda esta novela. Yo me hice esta pregunta famosa que muchos periodistas hacen todo el tiempo, que es: si tú pudieras reunir en una noche, en una cena, a personajes famosos, históricos, ¿a quiénes reunirías y por qué? Y esto es un poco esta novela. Yo decidí que quería reunir a todas esas mujeres del 68 con la licencia literaria que te permite hacer una ficción, para que conspiraran Elena Garro, Dachina Mendoza, las mujeres de Oaxaca, las mujeres de Veracruz, las afromexicanas, conspiraran todas, hicieran espionaje y descubrieran qué era lo que estaba pasando y se protegieran entre ellas durante toda esta persecución militar de los movimientos civiles de México, no solamente los estudiantiles, hay que recordarlo, ¿no? Y también es una crítica bastante sólida, ¿no? Dentro de la propia ficción a ese pequeño grupito de los patriarcas del 68. Los dueños del 68. Claro, los dueños del 68, marca registrada. Patriarcas. Patriarcas, que muchos han sido y son nuestros amigos, y que ellos se convirtieron en los propietarios de la épica del 68 y del halconazo, ¿no? Y la contaron desde su masculinidad, desde su mirada, y para ellos todas las mujeres eran accesorias, ¿no? Y te pongo un ejemplo muy claro que Paco Ignacio Tabo, yo me acuerdo cuando leí su libro la primera vez y decía, reconocía, según él, con mucha alegría, que las mujeres habían estado ahí, ellas boteaban, ellas los ayudaban. Y cuando tú te pones a analizar la cantidad de dinero que estas mujeres, activistas, estudiantes, enfermeras, académicas, juntaron para poder lograr que estos grupos de hombres crearan el movimiento tan sólido que se creó en esa época, fueron las que sostuvieron la economía del movimiento social. Y la diferencia es radical. Decir que alguien boteaba, ¿no? Sí, sí. Es como decir, mira, esta mujer agarra una pluma y ahí tiene unos garabatos. A diferencia de decir, escribe 20 libros. Exacto, escribe 20 libros. Exactamente, esa es la diferencia. Exactamente. Y esta novela juega un poco con todo eso. Aparecen personajes históricos, hombres y mujeres, y hay un poco de sentido del humor respecto a eso. ¿Qué hombres y mujeres aparecen acá? Bueno, pues Monsiváis. Monsiváis, claro, imagínate si no. Aparece Elena Garro y su marido. La protagonista no se acuerda de cómo se llama el marido de Elena Garro. Eso. No se acuerda de que Octavio no ¿qué era? Octavio que ganó un premio Nobel después, pero en ese momento era Octavio ¿qué? Exacto, en ese momento la niña no sabe quién es el marido, pero lo que sabe es que Elena, que estaba en una reunión de mujeres que estaban tratando de entender cómo iban a protegerse, entre todas ellas se tiene que ir de la reunión porque tiene que ir a cocinarle a su marido porque no sabe ni freír un huevo. Ni freír un huevo. Es un libro, bueno, Un halcón bajo mi ventana. El halcón se refiere al halconazo del 71. Es obviamente una referencia sobre uno de los momentos clave y dramáticos de la historia de México que marcaron sin duda un proceso que derivó en un proceso de transición. El 68, el 71, todo eso que fue ocurriendo a lo largo de estas décadas desembocó en algo que hoy estamos en un proceso de regresión y de perdición, digámoslo de esa forma. ¿Es por eso el libro? Sí, yo quería escribir una novela. ¿Era aquello para ver ahora? Sí, mira, mi editora Natalia me recordaba el otro día como las diferentes culturas miramos el tiempo de formas distintas. La nuestra normalmente lo ve lineal, pero la cultura maya lo ve circular. Y entonces el pasado está enfrente de nosotros porque ya lo conocemos y el futuro está detrás porque lo desconocemos. Y esta novela es un poco ese juego de espejos en el que tenemos que preguntarnos si sería posible que en el futuro, si las cosas siguen como están, tendríamos que cuidarnos de no tener halcones bajo nuestra ventana en México.
Lidia Cacho, estás tocando fibras muy, muy sensibles en el tiempo que nos toca vivir, efectivamente, porque el proceso transicional mexicano costó muchísimo. No solo costó tiempo, dinero público, muchísimo tiempo y mucho dinero y muchísimas cosas, pero costó vidas. Costó vidas, costó movilización, costó convicciones, costó muchísimo. Y estamos en un punto de quiebre donde vemos un desmontamiento de cosas que se habían logrado con todas las deficiencias y falencias de un proceso transicional y un tipo de democracia que razonablemente se construyó. No se puede negar la crítica necesaria, pero teníamos ganadas cosas importantes, empezando por una razonable división de poderes. Eso se aniquiló. Y no hay democracia en el mundo que pueda decirse tal si no hay división de poderes, por hablar de un punto que está aquí a la vista. Absolutamente, me parece que es una de las cosas que sí ganamos y que hemos sostenido incluso contra viento y marea y contra todos los partidos políticos y líderes políticos que han intentado silenciarnos, a las y los periodistas, particularmente a quienes que estamos retratando la realidad, porque ese es nuestro trabajo, retratar la realidad y ser contrapoder, no vendernos a él. Lo que hemos ganado desde aquel entonces, desde los años 60, es justamente la participación de las mujeres en los partidos, en todos los espacios políticos, en todos los espacios públicos, en los espacios educativos, la educación libre y gratuita y la división de poderes, el pluripartidismo. Y me parece que eso es importantísimo. La transparencia, el acceso a la información, ¿qué te gusta? Y recordar que además esa gente de esa época a la que yo, por ejemplo, de que yo era una niña en el 68, yo tenía 5 años, a esa gente a la que yo aprendí a admirar en la adolescencia, muchas y muchos de ellos ahora nos gobiernan. Y también entonces esta novela transmina un poquito de esta autocrítica indispensable para la izquierda, no solo mexicana, sino creo que del mundo entero. Tenemos que cuestionarnos qué pasó con nosotros, a dónde se fue la izquierda. ¿Qué significa la izquierda hoy en día? ¿Sigue protegiendo esos valores que defendía cuando el gobierno le pertenecía al PRI? ¿Qué pasó con esa izquierda que hubo un momento de la historia muy reciente que creó los movimientos No Más Sangre, No contra la guerra, contra el narco de Calderón? ¿Qué pasó con esas personas que en ese momento, hace 10 años, estaban dando esas batallas democráticas por la libertad de expresión, que me defendieron a mí, que te defendieron a ti, a muchas y muchos periodistas, a Regina Martínez, que luego asesinaron, a cantidad de periodistas valientes de este país? ¿Qué pasó con esa izquierda que ahora de repente está aliada a la censura? ¿Y por qué? ¿Y por qué nuestras amigas y amigos nos han traicionado? Porque esta novela también va de la amistad y de la congruencia. De la amistad y la congruencia. ¿Ya ves cómo si tiene carga biográfica? Aunque lo niegues, yo creo que sí, un poquillo, pero bueno, al final de cuentas es una decisión de escribir algo que toca fibras muy importantes. Es la decisión de escribir algo relacionado con aquellos años que fueron tan relevantes, tan fundamentales para el país, pero para las personas que hoy gobiernan. Es un poner ese espejo ahí, frente a la cara de las personas que hoy gobiernan, tal cual. Porque ahí tenemos a una presidenta que se dice hija del 68, por decirlo de alguna manera. De hecho, me han preguntado mucho, porque en la novela hay una línea en la que cuenta que hay una niña que se llama Claudia, y es Claudia Sheinbaum, que va marchando en una de estas manifestaciones, y la protagonista se encuentra con ella, y la niña le dice, yo voy a ser presidenta algún día. Y Julieta, nuestra protagonista, le dice, yo también. Y la otra le contesta, no, pero yo de verdad. Tú no, pero yo sí lo voy a hacer. Y esto lo saco de un comentario que la propia presidenta Sheinbaum hizo hace el año pasado, cuando yo estaba escribiendo la novela. De pronto le hicieron la cuestionaron sobre su participación en los movimientos sociales y su compromiso. Y ella dijo eso, ella dijo que ella era hija de esa generación del 68 y que ella salía a marchar con su madre. Ella lo declaró formalmente. Uh-huh. Entonces, cuando vi esa nota, dije, es una nota lindísima de color que tengo que meter en la novela porque está ahí, ¿no? Es lo que ella dice. Totalmente, totalmente. No, sí, sin la menor duda. Y bueno, pues la pregunta es ¿qué viene para México? Y a partir de tocar estas fibras de la memoria, de la historia, de lo que
impulsó a México hacia territorios en búsqueda de la democracia, de la libertad, con la realidad que hoy tenemos, con los antecedentes y la historia y la memoria tocada que hoy tenemos, ¿hacia dónde se dirige México? ¿Tú qué ves? Yo creo que la única manera de que se dirija hacia un lugar de mayor igualdad y protección de la sociedad en general, de un equilibrio de poderes, es que la sociedad civil organizada no se dé por vencida, que la prensa no se autocensure o se venda, que sigamos adelante a pesar de las circunstancias y que reconozcamos que quienes desde hace más de 15 años advertimos que la narcopolítica no era solamente que un grupo de delincuencia organizada nacional y transnacional invirtiera recursos en los partidos políticos o en campañas específicas, sino significaba que había un avance sistémico para que los propios criminales se convirtiesen en gobernantes. Hemos demostrado que no solo que teníamos razón, y no estoy orgullosa de haber tenido razón entre muchas otras personas, sino de la importancia que tiene la libertad de expresión, la investigación, el periodismo de investigación y la verdad. Decir, esto es lo que puede suceder y tenemos que avanzar en contra de esto. La democracia no puede permitir que quien nos gobierne sea en los grupos de delincuencia organizada transnacional, no solo en México, sino en el resto del mundo. Hay muchos países que están en una crisis similar a México, pero lo advertimos. Y eso quiere decir que la prensa, la libertad de expresión, el periodismo de investigación tiene que seguir dando la batalla por dura que ésta sea, y aunque tengamos que estar fuera del país, no dejar a la sociedad abandonada, no dejar de escuchar a la gente joven, no dejar de escuchar a las madres buscadoras y a las familias que están desesperadas por vivir en paz, ¿no? En los estados que ya han sido absolutamente colonizados por los grupos de delincuencia organizada transnacional, que eso creo que es importante decirlo. No me puedo despedir de esta charla tan importante para nosotros, Lidia Cacho, sin preguntarte específicamente del momento que estás describiendo y que en este instante tiene un componente que es Estados Unidos. Como nunca habíamos visto a un presidente como el de Estados Unidos hacer cosas como las que está haciendo. Y en el caso mexicano, la interrogante abierta sobre en qué se va a traducir eso de si no lo hacen ustedes, lo haremos nosotros, o esta otra parte donde dicen Rochamoya es apenas el principio, y que vayan directamente ya acusando a los narcopolíticos formalmente, a la narcopolítica. Habían ido por muchos narcos y tienen a muchos narcos, no, narco, pero aquí estamos en un punto de quiebre respecto a la actuación de Estados Unidos, enigmática por muchas razones, impredecible más bien, pero que toca ese punto, no solo toca, sino directamente imputa, acusa a figuras acusándolas de narcopolítica. Es un cambio cualitativo muy serio. Absolutamente, y además detrás de ello hay un acto simbólico de política, porque una de las razones por las cuales yo he vivido amenazada y sigo viviendo amenazada es porque Mario Marín no era un gobernador corrupto, era un gobernador que utilizó el poder del Estado para proteger a las redes internacionales de trata y explotación sexual comercial infantil. Y es un reflejo y un espejo de Trump. Antes de eso, ¿teniendo conocimiento de que protegía eso? Sí, total y absolutamente tenía conocimiento de quienes estaba protegiendo, Kamen Nasif y todas estas otras redes, igual que el exgobernador de Chiapas, el exgobernador de Quintana Roo y muchos de los implicados en estas redes, personajes que pertenecían desde el PRI a la Secretaría de Gobernación, todos ellos estaban implicados, muchos de ellos aparecían en unos videos teniendo sexo de violencia contra niños y niñas. Entonces, lo curioso aquí es que esto espejea a Trump. El propio Trump es parte de estas redes transnacionales de explotación sexual comercial infantil. Él mismo ha cometido crímenes que deberían de tenerlo en frente de un juzgado en lugar de creerse él el juzgador del mundo. Yo creo que en este momento el reto más importante que tiene la presidenta Sheinbaum es atreverse de una vez por todas a romper todas estas cadenas, nudos y ataduras que tiene con los pequeños grupúsculos de Morena que le están presionando para que guarde silencio y que se convierta en una verdadera presidenta libre y democrática de este país y detenga a quienes tiene que detener y se deslinde de quienes se tiene que deslindar para proteger a la sociedad mexicana. Si no lo hace, corremos el riesgo de verdad
de que por primera vez los Estados Unidos se impliquen de una manera muchísimo más peligrosa en contra de la sociedad civil organizada y en contra del Estado Democrático Mexicano. Coincido plenamente contigo. Claudia Sheinbaum tiene una disyuntiva. Y en las disyuntivas no hay grises. En las disyuntivas es este o este camino. No hay más. La disyuntiva de Claudia Sheinbaum es clarísima y yo coincido con tu análisis. O se define por proteger al ámbito de la narcopolítica o se define a ser jefa de Estado. Y en ese punto la queremos ver. Yo creo que tiene la capacidad para ser una jefa de Estado. Y creo que lo que debería de hacer es despertar un día por la mañana, no sé qué día y espero que sea muy pronto, quitarse el miedo de encima, quitarse este ritus de terror con el que vive todos los días, deslindarse de todos estos incompetentes que la rodean y tomar de una determinación basada en la inteligencia militar de este país para proteger a México de todo lo que puede venir de fuera. Fíjate qué punto dices, basada en la inteligencia militar. El ejército, ¿cómo debería jugar en este tiempo de la historia? El ejército y la marina, porque la marina lleva muchos años, y eso no podemos olvidar, lo has cubierto tú, creando equipos de inteligencia especializados para entender la peligrosidad de la delincuencia organizada transnacional, no solamente en México, sino en todas nuestras fronteras. Es decir, México sí tiene conocimiento, sí tiene expertas y expertos en los procesos más importantes de inteligencia, aun cuando el propio López Obrador desarticuló algunos de los sistemas más importantes de inteligencia que se crearon con ayuda y asesoría de otros países. No estoy hablando de los sistemas de espionaje que compraron, como Pegasus, que nos han atacado a varias y sobre todo a ti. No, sí. Estoy hablando de otro tipo de inteligencia. Estoy hablando de la inteligencia que lleva años en México valorando de grandes hombres y mujeres brillantes dentro del ejército y la marina que saben perfectamente que sí hay grupos de delincuencia organizada que tienen todas las características de grupos terroristas. Eso es verdad. Quienes nos hemos especializado en eso. ¿Coincides con Trump que deben ser llamados terroristas? Yo nunca voy a coincidir con Trump. Pero en este punto, ¿sí? No, nunca voy a coincidir con Trump. Sin embargo, las y los expertos de México que han analizado la inteligencia lo han advertido desde hace años y yo creo que en algún programa tuyo muy, muy viejo, yo dije, todas estas actitudes y mucha gente que ahora está en Morena lo dijo, todos estos comportamientos están tratando de infundir terror sobre grupos cada vez más grandes de la sociedad civil y el terror lo están infundiendo de tal manera que van a controlar la economía, el comportamiento de la sociedad, van a sembrar un miedo perenne en estas comunidades, van a controlar la educación, van a controlar la igualdad o la desigualdad y eso es lo que hacen los terroristas. Crean un estado en el que de inestabilidad psicoemocional de las comunidades, en las que estas comunidades lo que hacen es buscar al más fuerte para que les proteja. Eso es lo que hacen. Así es como Al-Qaeda logró ganar en muchos sentidos, así es como muchos grandes terroristas han llegado donde han llegado, es lo que está pasando en este momento en Irán y no podemos dejar de verlo. Es decir, tenemos que tener una mirada para entender qué significa ser terrorista. Yo no coincido en nada con Trump, pero a Trump lo han asesorado quienes saben que todos los grupos de delincuencia organizada transnacional, no solo en México, están utilizando herramientas sistémicas que pertenecen a la metodología del terrorismo. Pues aquí dejamos esta parte de la conversación. Lidia Cacho, te aprecio muchísimo la charla y bueno, pues invitamos al público a que se acerque a este libro tuyo nuevo. ¿Cuántos llevas escritos? ¿20? ¿Cuántos has escrito? Ya, 20. 20 libros. ¿Y este es el número 20? Este es el 21. Este es el libro 21 y bueno, pues sí hay que subrayar que se cumplen 20 años de Los Demonios del Edén, que es un libro un libro de punto de quiebre, sin duda, un libro muy importante, pero otros tantos que has escrito, y este que es Un halcón bajo mi ventana, de Lidia Cacho, que ya está circulando. Ya lo presentaste, y lo presentaste en el Museo de Antropología e Historia, nada más ni nada menos, qué poca cosa, ¿eh? Es mi museo favorito y fui muy feliz, estaba llenísimo de gente joven, emocionante, lloré como 10 veces. ¿Por qué lloraste? Porque estoy muy emocionada, yo amo mi país, es un país que está en una crisis perenne
tiene y al mismo tiempo sabemos bailar en medio de la guerra y la revolución y seguimos queriéndonos y cuidándonos y me parece que eso es muy importante y no todos los países hacen lo mismo, no todos los países saben rescatar la felicidad en medio del incendio y nosotros sí sabemos hacerlo. ¿Quién te presentó? Me presentaron Alberto Ruy y Andrea Chapela, una joven novelista maravillosa, y estaba eso lleno de gente joven, muchísimas y muchísimos estudiantes, así que, y con el libro en la mano y firmando y abrazándonos, y fue como volver, aunque fuera rapidito y protegida, a mi propio país. Pues bienvenida a México siempre y esperemos que en algún punto de la historia pronto la situación en México sea la correcta para que tú puedas vivir donde quieres vivir, que es México. Así es. Lidia Cacho, gracias por estar aquí. Gracias. Un fuerte abrazo para ti. Gracias. Gracias. Y ahí está circulando Un halcón bajo mi ventana de Lidia Cacho.